Era 1906. El mundo cristiano estaba envuelto en una frialdad mortal. Las iglesias americanas se habían convertido en máquinas religiosas, con sermones pulidos, bancos barnizados y corazones de piedra. La denominación había asesinado la demostración. La teología había sofocado la vida. Y mientras predicadores elocuentes disertaban sobre Dios, la presencia de Dios se había retirado de los templos. Era un desierto espiritual enmascarado de ortodoxia, una sepultura blanqueada de doctrinas muertas. Pero cuando el hombre construyó sus torres de Babel religiosas, Dios escogió a un hombre que el mundo despreciaría. No un doctor en teología, no un pastor de megaiglesia, no un líder reconocido. Dios escogió a William Joseph Seymour, un hombre negro, hijo de ex esclavos, ciego de un ojo, pobre, sin educación formal y rechazado por la sociedad. El Altísimo había decidido avergonzar a los sabios a través de un vaso despreciado. William nació en Luisiana, en 1870, 5 años después de la abolición de la esclavitud. Sus padres Simon y Phyllis Seymour llevaban en sus espaldas las cicatrices de un sistema que los había tratado como propiedad. Pero algo ardía en el corazón de aquel niño. Desde pequeño, William sentía una inquietud santa, una sed por algo que las iglesias tradicionales no lograban satisfacer. Él sabía que había más, mucho más. Cuando joven, contrajo viruela y perdió la visión del ojo izquierdo. El diablo pensó que había destruido el vaso, pero Dios estaba preparando a un hombre que vería con los ojos del Espíritu aquello que otros con visión perfecta jamás lograrían ver. La discapacidad física se convertiría en una marca de la dependencia divina. En 1900, Spriel Williams se mudó a Cincinnati, Ohio, en busca de oportunidades. Trabajaba como mesero, jardinero, cualquier cosa para sobrevivir. Pero de noche, cuando el mundo dormía, él se arrodillaba y clamaba por un mover de Dios. Sus oraciones no eran recitadas, eran gemidos del espíritu, lágrimas que lavaban el piso de madera de su humilde cuartito. Oraba como quien estaba muriendo de sed y sabía que solo Dios tenía el agua viva. Fue en Cincinnati que William tuvo su primer encuentro con el movimiento de santidad. Allí, en reuniones donde el fuego del Espíritu aún ardía, fue bautizado en las aguas y experimentó la santificación. Pero algo dentro de él gritaba, tiene que haber más. Su corazón ardía por una experiencia que las Escrituras prometían, pero que pocos vivían, el bautismo en el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. Si deseas ese fuego, escribe yo quiero y ora con sinceridad ahora. En 1905 William oyó hablar de una escuela bíblica en Topeka, Kansas, dirigida por Charles Fox Parham. Parham enseñaba sobre el bautismo en el Espíritu Santo y la glosolalia como evidencia inicial. William vendió todo lo que tenía y viajó a Topeka. Pero cuando llegó allí, la realidad lo golpeó como un puño en el estómago. Por ser negro, no podía entrar al salón de clases. La segregación racial había infectado hasta los círculos pentecostales. Pero el hambre de William era mayor que la humillación. Se sentaba afuera de la ventana, bajo sol y lluvia, escuchando las clases a través del vidrio. Mientras estudiantes blancos aprendían sentados en sillas cómodas, William absorbía cada palabra de pie, afuera, con su cuaderno en las manos y el corazón en llamas. El prejuicio trató de silenciarlo, pero no logró apagar la sed. Durante meses, William bebió de esa fuente. Parham, a pesar de sus prejuicios, reconoció algo especial en aquel hombre. Había una unción, una presencia, algo que no podía ser enseñado ni fabricado. Era el favor divino sobre un vaso escogido. En 1906, William recibió una invitación que cambiaría la historia. Una señora llamada Julia Hutchins lo invitó a predicar en Los Ángeles, California. Ella había oído hablar de su unción y quería que ministrara en su misión. William aceptó,
sin saber que Dios lo estaba enviando al lugar donde el fuego del cielo descendería con poder jamás visto. Cuando William llegó a Los Ángeles, predicó su primer mensaje en la misión de Julia Hutchins. El tema, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero algo pasó que nadie esperaba. Julia y los líderes de la misión se molestaron con el mensaje. Querían un predicador que hablara bonito, que llenara los bancos, que trajera ofrendas. No querían alguien que perturbara el status quo. A la mañana siguiente, William encontró la iglesia cerrada con llave. Habían cambiado la cerradura. Lo rechazaron antes de conocerlo verdaderamente. Pero cuando Dios cierra una puerta, es porque Él tiene algo mucho mayor preparado. Edward Lee, un miembro de la congregación que había sido tocado por el mensaje de William, lo invitó a su casa en la calle North Bonnie Brae, 214. Era una casa simple, de madera, donde vivían familias humildes. Allí, en la sala de estar de una residencia común, Dios estaba a punto de desatar un avivamiento que sacudiría al mundo. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. Las primeras reuniones eran pequeñas. William predicaba en la sala, y algunas personas se arrodillaban, oraban, buscaban el rostro de Dios. Pero había algo diferente en el aire, una expectativa, una tensión espiritual que podía ser sentida físicamente. William no era un orador elocuente, su voz era simple, sus palabras directas, pero cuando él hablaba, era como si el mismo Jesús estuviera en la sala. Por 3 días, William ayunó y oró intensamente. Sabía que Dios quería hacer algo extraordinario, pero primero necesitaba quebrantarse completamente. No comió, casi no durmió, solo oraba, lloraba y clamaba por un derramamiento del Espíritu. Sus lágrimas mojaban el piso de la pequeña casa. Sus rodillas se lastimaron de tanto tiempo arrodillado, pero no se rindió. En la noche del 9 de abril de 1906, Barras, un tase uno ñoquique en la historia moderna del cristianismo, estaba a punto de explotar. William predicaba sobre Hechos 2 y 4, cuando de repente, el Espíritu Santo descendió con poder indescriptible. Edward Lee fue el primero en ser bautizado en el Espíritu, y comenzó a hablar en lenguas como el viento impetuoso llenaba la casa. Después fue Jenny Moore, quien además de hablar en lenguas, comenzó a tocar piano y cantar en lenguas que nunca había aprendido. Pero lo que pasó después desafía cualquier explicación natural. La presencia de Dios se volvió tan intensa que personas en la calle se detuvieron para escuchar. Vecinos corrieron a ver qué estaba pasando. Algunos cayeron al suelo antes de entrar a la casa. Otros comenzaron a llorar incontrolablemente, tomados por una convicción profunda de pecado. La atmósfera estaba cargada de gloria. William Seymour se había convertido en un canal de la presencia divina. Cuando oraba por alguien, los milagros explotaban. Ciegos veían, sordos oían, paralíticos caminaban. Pero lo más impresionante eran las conversiones. Personas entraban escépticas y salían transformadas. Alcohólicos eran liberados instantáneamente. Prostitutas caían en profundo arrepentimiento. Empresarios orgullosos se humillaban como niños. ¿Sientes este llamado? Entonces no te silencies. Responde. La casa de Bonnie Brae ya no podía albergar a las multitudes. William necesitaba un lugar más grande. Fue entonces que encontraron un edificio abandonado en la calle Azusa, 312. Era un antiguo establo. Después se convirtió en iglesia metodista, después almacén. Las paredes estaban descascaradas, el techo goteaba, el piso era de tierra apisonada. No había bancos, solo algunas tablas de madera apoyadas en ladrillos. Pero Dios no necesita catedrales para manifestarse. Él escoge lugares despreciados para mostrar su gloria. Cuando las reuniones comenzaron en Azusa Street, algo sobrenatural se apoderó del lugar. No eran cultos programados, no tenía orden de culto, no había horario para comenzar ni para terminar. El Espíritu Santo era el dirigente. William se quedaba sentado detrás de 2 cajas de zapatos apiladas, que servían como púlpito,
y muchas veces ni predicaba, solo oraba, y la presencia de Dios llenaba el lugar de tal forma que personas caían bajo el poder antes de que alguien abriera la boca. Las reuniones ocurrían 3 veces al día, 10 horas de la mañana, 15 horas de la tarde y 19 a 3, pero en la práctica, la iglesia nunca cerraba. Siempre había alguien orando, adorando, buscando el rostro de Dios. Era un altar perpetuo de incienso espiritual, subiendo al trono del Altísimo. Frank Bartleman, uno de los cronistas del avivamiento, escribió: la presencia de Dios era tan real que podrías cortarla con un cuchillo. Hombres fuertes temblaban en la presencia del Señor. Mujeres lloraban como si estuvieran dando a luz. Era imposible permanecer indiferente a esa atmósfera de gloria. Lo que pasaba en Azusa Street trascendía cualquier explicación humana. William Seymour no era el centro de atención. Muchas veces se quedaba con el rostro entre las manos, completamente postrado, mientras el Espíritu Santo operaba a través de él. Sus oraciones eran intercesiones profundas que parecían abrir el cielo. Cuando imponía las manos sobre alguien, era como si 1000 voltios de electricidad espiritual recorrieran el cuerpo de la persona. Deja un amén si crees que este mover puede pasar hoy. Las lenguas extrañas que fluían de William eran de una belleza indescriptible. Lingüistas que visitaron las reuniones identificaron idiomas conocidos: chino, japonés, alemán, español, árabe. Misioneros que habían trabajado en el extranjero confirmaron que William hablaba perfectamente lenguas que jamás había estudiado. Era lo sobrenatural invadiendo lo natural, pero la lengua de los ángeles que salía de sus labios durante la adoración era algo que tocaba la eternidad. Cuando William adoraba en lenguas, era como si toda la congregación fuera transportada al tercer cielo. Había algo en su adoración que abría portales espirituales. Personas relataban visiones de Jesús, encuentros con ángeles, experiencias en el paraíso. Durante el auge del avivamiento, entre 1906 y 1909, se estima que más de 13,000 personas pasaron por Azusa Street, pero el impacto fue mucho más allá de los números. Cada persona que era tocada se convertía en un multiplicador del fuego. Pastores venían de todos los rincones de Estados Unidos y del mundo para ver lo que Dios estaba haciendo, y cuando volvían a sus ciudades, llevaban consigo la llama del avivamiento. El secreto del poder de William Seymour estaba en su vida en lo secreto. Mientras otros dormían, él oraba. Mientras otros se alimentaban, él ayunaba. Mientras otros buscaban reconocimiento, él buscaba el rostro de Dios. Todos los días, antes de que saliera el sol, William ya estaba de rodillas en el fondo de Azusa Street, intercediendo por las almas, clamando por un mover más profundo de Dios. Sus oraciones no eran pedidos educados, eran gritos del alma, gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Había noches que lloraba tanto que sus ojos quedaban hinchados a la mañana siguiente. Había días que ayunaba hasta desmayarse, pero no paraba de buscar a Dios. Su comunión con el Espíritu Santo era tan íntima que parecía vivir en 2 dimensiones simultáneamente, la natural y la sobrenatural. Si quieres conocer más historias como esta, que van a encender tu corazón y despertar tu fe para lo imposible, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones, porque no voy a parar de traerte los relatos más impactantes de hombres y mujeres que vivieron en lo sobrenatural y cambiaron generaciones enteras. Tu fe no puede morir en la mediocridad cuando existen tesoros así esperando ser descubiertos. La resistencia que William enfrentó fue brutal. La prensa se burló de él, llamando a las reuniones orgía religiosa y fanatismo de negros. Pastores tradicionales escribieron artículos contra él, acusándolo de herejía. Denominaciones enteras se posicionaron contra el movimiento pentecostal que estaban haciendo. El Los Angeles Times publicó titulares burlándose: respiraciones extrañas y lenguas bizarras marcan la nueva secta. The Daily Times escribió: meetings begin frenzied, rites in a tumble down shack.
Las reuniones comienzan ritos frenéticos en una choza en ruinas. Los medios trataron de enterrar el avivamiento bajo prejuicio y desinformación, pero lo que más dolía a William era el rechazo que venía de dentro de la misma iglesia. Pastores que deberían estar celebrando un mover de Dios estaban tratando de destruirlo. Denominaciones que predicaban sobre el Espíritu Santo ahora negaban sus manifestaciones. La religión organizada se levantó contra el Dios vivo. Había momentos en que William se sentía tentado a rendirse. La presión era aplastante. Las críticas eran implacables, los ataques eran constantes, pero cada vez que la tentación del desánimo tocaba a la puerta, él se acordaba de las palabras que Dios había hablado a su corazón. Te escogí para ser un canal de mi gloria. No importa lo que digan de ti, no importa cómo te traten, vas a llevar mi presencia y el mundo jamás será el mismo. Y fue exactamente eso lo que pasó. William Seymour se convirtió en el catalizador de un movimiento que transformaría el cristianismo mundial. Del pequeño establo de Azusa Street, salieron misioneros que llevaron el fuego pentecostal a más de 50 países. Iglesias enteras fueron plantadas, denominaciones nacieron, millones de vidas fueron tocadas. Entre las frases marcantes que William solía decir, una que más impactaba era: el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Él bautiza al negro, al blanco, al rico, al pobre, al instruido y al ignorante. Cuando Dios derrama su Espíritu, todas las barreras caen. En una época de intensa segregación racial, las reuniones de Azusa Street eran un oasis de igualdad espiritual. Otra frase que marcó época: prefiero vivir 5 minutos en la plenitud del Espíritu que 50 años en la carne. Lo que vale no es la duración de la vida, sino la intensidad de la presencia de Dios. William había descubierto que la verdadera vida no estaba en la cantidad de días, sino en la calidad de la comunión con lo divino. Cuando alguien preguntaba sobre el secreto del poder que operaba a través de él, William respondía: no soy yo quien hace algo, yo solo me pongo como canal. El Espíritu Santo hace todo, mi parte es mantenerme quebrantado, humilde y disponible. Cuando mueres a ti mismo, Dios puede vivir a través de ti. La humildad de William era impresionante. Aun siendo usado poderosamente por Dios, jamás se promocionó, nunca pidió dinero, nunca construyó imperios, vivió y murió pobre materialmente, pero rico espiritualmente. Su único tesoro era la presencia de Dios, y con ese tesoro enriqueció al mundo entero. Uno de los testimonios más impactantes que involucraba a William ocurrió en una fábrica de Los Ángeles. Un obrero que había sido tocado en Azusa Street volvió al trabajo completamente transformado. Durante el descanso, comenzó a orar en lenguas y adorar a Dios. De repente la presencia del Señor descendió sobre la fábrica de tal forma que decenas de trabajadores cayeron de rodillas, llorando y convirtiéndose allí mismo, en medio de las máquinas. El dueño de la fábrica, un hombre ateo y escéptico, fue hasta allá a ver qué estaba pasando. Cuando entró al galpón y vio a sus empleados arrodillados, siendo bautizados en el Espíritu Santo, él también fue tomado por una convicción profunda de pecado. Cayó postrado en el suelo sucio de grasa y entregó su vida a Jesús. Más tarde, transformó parte de la fábrica en una iglesia y financió decenas de misioneros. Otro testimonio marcante ocurrió en un tren que iba de Los Ángeles a San Francisco. Un hombre que había sido tocado en Azusa Street estaba viajando cuando comenzó a sentir la unción del Espíritu Santo sobre él. Se levantó y comenzó a hablar sobre Jesús. No era un predicador, era un simple comerciante, pero la presencia de Dios estaba tan fuerte sobre él que prácticamente todos los pasajeros del vagón fueron convertidos antes de que el tren llegara al destino. Lo que Dios hizo con él, puede hacer contigo, pero la decisión comienza en tu altar. En 1915, William Seymour se casó con Jenny Moore, la misma mujer que había sido una de las primeras en recibir el bautismo en el Espíritu, en la casa de Bonnie Bray. Jenny era una mujer de oración profunda,
y se convirtió en una compañera espiritual fundamental en el ministerio. Juntos continuaron pastoreando la iglesia de Azusa Street y manteniendo encendida la llama del avivamiento. Pero el tiempo de mayor intensidad del avivamiento ya había pasado. Entre 1909 y 1915, muchos de los líderes que habían sido tocados en Azusa Street se esparcieron por el mundo, plantando iglesias e iniciando nuevos movimientos. William sabía que su misión como catalizador había sido cumplida. Ahora era hora de consolidar el trabajo y formar la próxima generación. Durante los últimos años de su vida, William se dedicó intensamente al discipulado y a la formación de líderes. Sabía que su tiempo en la tierra era limitado y quería dejar un legado sólido. Sus mensajes se volvieron aún más profundos, con un énfasis especial en la intimidad con Dios y en la importancia de mantener el primer amor encendido. Uno de sus últimos mensajes públicos fue sobre Apocalipsis 2 y 4, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. William dijo, el mayor peligro que enfrentamos no es la persecución externa, sino el enfriamiento interno. Cuando perdemos la pasión por Jesús, perdemos todo. No importa cuántos dones tengas, cuántos milagros hayas visto, cuántas lenguas hables. Si el primer amor se enfría, te has convertido en metal que resuena y címbalo que retiñe. William Joseph Seymour falleció el 28 de septiembre de 1922, 22, y a 1900 de un ataque cardíaco. Murió sin fanfarria, sin multitudes, sin reconocimiento mundial. Su funeral fue simple, con pocos presentes. La prensa apenas notó su muerte. El mundo parecía no haber comprendido la magnitud de lo que había perdido, pero la muerte no logró silenciar el eco de su vida. El movimiento que nació a través de él continuó esparciéndose como fuego incontrolable. Hoy, más de 100 años después, se estima que existen más de 650 millones de pentecostales y carismáticos en el mundo. Es el segmento del cristianismo que más crece globalmente. Y todo comenzó con un hombre negro, pobre, despreciado, que decidió buscar a Dios con todo su corazón. El legado de William Seymour trasciende denominaciones, culturas y generaciones. Él demostró que Dios usa vasos despreciados para hacer obras extraordinarias, que la unción no está disponible solo para los elocuentes, los instruidos, los socialmente aceptados. Dios busca corazones quebrantados, espíritus sedientos, vidas dispuestas a pagar el precio. Si William Seymour estuviera vivo hoy, probablemente sería rechazado por muchas iglesias modernas. Sus reuniones no tendrían programación, su teología no encajaría en sistemáticas académicas, su estilo no agradaría a los gustos contemporáneos. Pero donde quiera que fuera, la presencia de Dios lo acompañaría, y esa presencia continuaría transformando vidas, operando milagros, rompiendo cadenas. La pregunta que queda es, ¿dónde están los William Seymour de hoy? ¿Dónde están los hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio de una vida en lo secreto con Dios? ¿Dónde están los que prefieren llevar la gloria divina a construir imperios humanos? ¿Dónde están los que lloran por la condición espiritual de la iglesia y claman por un nuevo derramamiento? Si esto está tocando tu corazón, no dejes que esta palabra pase en vano. Comenta yo creo si crees que Dios aún quiere usar vasos despreciados para su gloria. La historia de William Seymour no es solo una biografía inspiradora del pasado, es un llamado profético para el presente. Es un recordatorio de que Dios continúa buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a convertirse en canales de su presencia, que acepten ser pequeños para que Él sea grande, que acepten ser despreciados para que Él sea glorificado. El mismo Espíritu Santo que llenó a Azusa Street continúa disponible hoy. La misma unción que fluyó a través de William Seymour continúa siendo derramada sobre aquellos que la buscan con sinceridad. Los mismos milagros que ocurrieron en esa época pueden ocurrir en nuestros días.
pero es necesario pagar el mismo precio: oración intensa, ayuno, quebrantamiento, vida en lo secreto. La iglesia moderna tiene mucho que aprender de William Seymour. En una época de espectáculos religiosos, él nos enseña sobre la simplicidad de la presencia de Dios. En una época de marketing evangelístico, él nos muestra el poder de la intercesión. En una época de teología académica, él nos recuerda la importancia de la experiencia íntima con el Espíritu Santo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Dios está hablando a tu corazón. Él está despertando en ti un hambre por algo más profundo, una sed por su presencia, un clamor por un mover genuino en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu ciudad. No dejes pasar este momento. Arrodíllate ahora mismo donde estés y clama como William Seymour clamaba. Pide a Dios que haga de ti un canal de su gloria. No importa quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus limitaciones. Dios puede usar cualquier vaso que esté dispuesto a ser quebrantado en sus manos. La unción de William Seymour cambió el mundo porque él permitió que Dios lo cambiara primero a él. Y la misma unción que estaba disponible para él continúa disponible para ti. La pregunta es, ¿la quieres lo suficiente para pagar el precio? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para seguir el llamado? ¿Aceptas ser despreciado por los hombres para ser usado por Dios? El legado de William Joseph Seymour continúa vivo, y quién sabe, a través de tu vida rendida, una nueva Azusa Street pueda comenzar justo ahí donde estás. Porque cuando Dios encuentra un corazón verdaderamente entregado, Él hace que lo extraordinario suceda, y el mundo jamás permanece igual. Amén.